miembros de la mesa directiva, secretarios que nos acompañan. Por favor, secretario de Salud por la mañana de hoy. Muy buenas noches para todos. David Santiago Acevedo Sánchez. Presente. Orlando Álvarez Ortiz. Presente. Fernando de Jesús Bolívar Laverde. Presente. Manuel Tobar Echeverri Montoya. Presente. Héctor Fabio Vidal Herrera. Presente. Nicolás Herrera Escobar. Presente. Gustavo Adolfo Pérez Hernández. Presente. Luis Fernando Sánchez Agudelo. Presente. Liliana Patricia Sánchez Bedoya. Presente. Hay quórum, señor presidente, para dar inicio a la sesión. Gracias, secretario. Estamos presentes entonces todos los concejales. Vamos a el día de hoy con el orden propuesto. Orden del día, primero, himno de Armenia, segundo, estudio y segundo debate del proyecto de acuerdo número 18, tercero, lectura de comunicaciones, cuarto, proposiciones y asuntos varios. Se pone en consideración del orden del día propuesto para hoy. Bueno, considerar el orden del día. Aprobado el orden del día por unanimidad, damos inicio con el himno de nuestro municipio.
Segundo, estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo número 18, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa del municipio de Armenia, Antioquia, para comprometer vigencias futuras excepcionales en gasto público social, sector educación, para la vigencia fiscal 2026. Muchas gracias, secretaria. Saludos, compañeros concejales. Ya hoy se estudió el proyecto para autorizar a la alcaldesa municipal a conocer vigencias futuras para la contratación de todo lo que tiene que ver con el PAE municipal, que es el plan de alimentación escolar de los niños estudiantes del municipio. Con este programa se busca dar cobertura a casi 100% de los estudiantes del municipio en todas las sedes educativas. Este proyecto fue aprobado el pasado miércoles en la comisión y entra a la de los estudiantes de la plenaria, pido entonces el favor al cambio concejal presidente de la comisión para que nos dé el informe y podamos entonces llevar el estudio de este proyecto en la plenaria. Tiene la palabra concejal. Gracias, presidente. Un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, un saludo a los compañeros concejales, un saludo a la señora secretaria, al compañero amigo que nos acompaña, Alvaro Ferri, y un cordial saludo a toda la comunidad que nos ve en los diferentes medios de comunicación. Me remito entonces a rendir el informe de comisión del proyecto 018. Armenia, Antioquia, 17 de octubre de 2025. Señor David Santiago Acevedo Sánchez, presidente del Consejo Municipal Armenia, Antioquia. Asunto: informe de comisión permanente al trámite del primer debate del proyecto de acuerdo 018 de 2025. Por medio del presente, en calidad de presidente de la Comisión Segunda, rindo el informe de la Comisión al trámite adelantado para el estudio, discusión y votación en el primer debate al proyecto de acuerdo número 018 de 2025, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa del municipio de Armenia, Antioquia, para comprometer vigencias futuras excepcionales en gasto público social, sector educación, para la vigencia fiscal 2026. Primero, antecedentes del proyecto. Título del proyecto: por medio del cual se autoriza a la alcaldesa del municipio de Armenia, Antioquia, para comprometer vigencias futuras excepcionales en gasto público social, sector educación, para la vigencia fiscal 2026. Autor del proyecto: alcaldesa municipal. Fecha de radicación: 11 de octubre de 2025. Ponente asignado: David Santiago Acevedo Sánchez. Segundo, sesiones de estudio y primer debate. El proyecto de acuerdo fue estudiado por los miembros de la comisión en las siguientes sesiones de comisión. Primera sesión de estudio, 14 de octubre de 2025. Tercero, sesiones de discusión y sesión de votación en primer debate. Primera sesión de discusión, el 15 de octubre de 2025. Sesión de votación, 15 de octubre de 2025.
2025. Cuarto, intervenciones de funcionarios o invitados. En el estudio del proyecto de acuerdo, los miembros de la comisión contaron con la participación del concejal David Santiago Acevedo Sánchez. Se deja constancia que se le invitó de manera pública a través de nuestra página web oficial a las sesiones de comisión para el trámite de este proyecto. Quinto, informe de ponencia para primer debate de fecha 15 de octubre de 2025. Sexto, decisiones adoptadas. En el estudio del proyecto de acuerdo, en primer debate, los miembros de la comisión adoptaron las siguientes decisiones: aprobar el proyecto de acuerdo con su título, preámbulo, considerandos y articulado, tal como fue presentado por la administración municipal. Se detalla así: por medio del cual se autoriza a la alcaldesa del municipio de Armenia, Antioquia, para comprometer vigencias futuras, excepcionales en gasto público social, sector educación, para la vigencia fiscal 2026. El Honorable Consejo Municipal de Armenia, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 44 y 313 de la Constitución Política del 91, leyes 136 del 94, 1551 del 2002, 819 del 2003, 1483 del 2011, decreto 111 del 96, circular externa número 001 de 2024 de la Unidad Administrativa Especial de la Alimentación Escolar, UAPA, resolución 00335 del 23 de diciembre de 2021 y sus respectivos anexos, directiva número 008 de 2024 de la Procuraduría General de la Nación. Y considerar a que el artículo 44 de la Constitución Política eleva el derecho a la alimentación de los niños a la categoría de derecho fundamental, al establecer que, artículo 44, son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada. B. Que el numeral tercero del artículo 313 de la Constitución Política del 91 establece autorizar al alcalde municipal para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponde al Honorable Consejo Municipal. C. Que las vigencias futuras son instrumentos de planeación y ejecución presupuestal que permite que las entidades estatales asumir compromisos en la vigencia actual que afecten presupuesto de vigencias posteriores, con el objetivo de financiar proyectos de inversión y gastos de funcionamiento que son de vital importancia para el cumplimiento de sus deberes u obligaciones constitucionales, los que de otra forma no pueden ser ejecutados. D. Que el decreto 111 del 96, Estatuto Orgánico del Presupuesto, determina en su artículo 23 que las entidades territoriales podrán adquirir la asunción de las obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras con la autorización previa del Consejo Municipal. E. Que la Ley 819 de 2003 contempla la figura de las vigencias futuras, las cuales se deberán tramitar ante el Honorable Consejo Municipal, a fin de contar y expedir las disponibilidades presupuestarias necesarias para garantizar la adecuada marcha de la administración municipal. F. Que según la Ley 1483 del 9 de diciembre de 2011, constituye que las entidades territoriales tienen la potestad de tramitar la autorización de vigencias futuras excepcionales para proyectos de infraestructura y gasto público que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos y que su monto máximo, plazo y sus condiciones correspondan a las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que termina el artículo 5 de la Ley 819 de 2003. G. Que el Estatuto Orgánico Presupuestal se encuentra regulado en el municipio mediante el acuerdo número 021 del 5 de diciembre de 2015 y en su artículo 37 dispone: artículo 37. Vigencias futuras excepcionales. El Consejo Municipal, a iniciativa del alcalde, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencia futura
sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Primero, las diligencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentran debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. Segundo, el monto máximo de diligencias futuras, plazo y las condiciones de estas deben consultar las metas plurianuales del Banco Fiscal de mediano plazo, de que trata el artículo 5 de la Ley 819 de 2003. Tercero, se cuente con aprobación previa del CONFIS territorial. Cuarto, cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. Quinto, que los proyectos objeto de la diligencia futura estén asignados en el plan de desarrollo respectivo. Sexto, que sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esa modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y o administración, no se exceda la capacidad de endeudamiento del municipio entendida como la capacidad de pago regulada por la Ley 358 del 97. H. Que la circular externa 007 del 2007 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fija orientaciones frente al procedimiento para la aprobación de diligencias futuras, orientaciones excepcionales. En tal sentido establece que si dentro del Estatuto Orgánico del presupuesto de la entidad territorial se reglamentó la posibilidad de asumir obligaciones con cargo al presupuesto de gastos de diligencias futuras en casos excepcionales, estas se pueden adquirir y que estando reglamentado en el municipio tal posibilidad, tal y como se consideró en el literal anterior, es viable otorgar tal autorización al Ejecutivo Municipal. Y que la Procuraduría General de la Nación, por medio de la Directiva número 08 de 2024, emitió las directrices orientadas a garantizar el cumplimiento de la prestación del servicio de alimentación y transporte escolar desde el inicio del calendario escolar. Otra, que los proyectos para los cuales se están solicitando las diligencias futuras están todos consagrados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, que son de vital importancia para la administración municipal. K. Que es necesario dar cumplimiento al programa de alimentación escolar desde el inicio del calendario escolar 2026, con el fin de garantizar la alimentación a nuestros estudiantes de la zona urbana y la zona rural, de los alumnos matriculados en nuestras instituciones educativas oficiales. Además que estos recursos van incorporados en un convenio interadministrativo con la Gobernación de Antioquia, comunicado mediante circular número 2025-09-0000-168 del 14 de agosto de 2025. Que a partir del 8 de noviembre de 2025 comienza a regir la Ley de Garantías Electorales en Colombia, un marco normativo que busca blindar la contratación pública durante los periodos preelectorales y electorales y garantizar la igualdad de condiciones entre partidos y candidatos, que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos y que en tal sentido se hace necesario contar con esta autorización de manera anticipada para poder suscribir el convenio derivado de la confinanciación de la Gobernación de Antioquia. Que el Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS, mediante el acta número 05 del 9 de octubre de 2025, estudió y dio autorización para presentar proyectos de acuerdo para comprometer diligencias futuras excepcionales, con el fin de garantizar la ejecución de proyectos incluidos en el sector de educación contenidos en el Plan de Desarrollo Territorial del municipio de Armenia, Antioquia, para la vigencia 2004-2007, dentro del cual se consideraron los proyectos de implementación del programa de alimentación escolar, PAR, y de transporte escolar. Que el municipio de Armenia financia con asignaciones de SGP programas de vital importancia para la dinámica social en
en el ámbito local, tales como programa de alimentación escolar PAE, que son de la responsabilidad del ente municipal y para ello constituye el esquema de cofinanciación bajo el esquema de bolsa común con la Gobernación de Antioquia, que se determinó aplicando los criterios establecidos en la resolución 00335 de 2021, en el decreto 1852 de 2015 y respondiendo a los indicadores del Plan de Desarrollo 2024-2027 y los lineamientos del MEN, del PAE y las directrices de la Secretaría de Educación de Antioquia, SEDUCA, Subsecretaría de Calidad Educativa, Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa. O que el decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de educación, adicionando por el decreto 1852 de 2015, establece en el artículo 2.3.10.4.3 la responsabilidad de los entes territoriales en la planeación del programa de alimentación escolar PAE, así, funciones de las entidades territoriales. Las entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones en relación con el programa de alimentación escolar PAE. Primero, apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar. 10. Ejecutar directa o indirectamente el PAE con sujeción a los lineamientos estándares y condiciones mínimas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional para el efecto de a. Administrar y coordinar la ejecución de los recursos de las diferentes fuentes de financiación para el PAE cuando haya cofinanciación bajo el esquema de bolsa común. B. Adelantar los procesos de contratación a que haya lugar para ejecutar en forma oportuna el PAE, ordenar el gasto y el pago de estos. C. Garantizar la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario escolar y durante la respectiva vigencia. D. Designar la supervisión y, en caso necesario, la interventoría técnica en los contratos que suscriba para el adecuado seguimiento y verificación de su ejecución, así como adoptar las acciones y medidas que le otorga la ley como contratante y ordenador del gasto para garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de los mismos, del programa y de los lineamientos, condiciones y estándares del Ministerio de Educación Nacional para el PAE en su jurisdicción. P. Que los municipios, los encargados de la satisfacción de las necesidades de sus habitantes, como lo establece el numeral 20 del artículo 3 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 del 2012, y específicamente para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE, con el fin de entregar un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de los colegios oficiales, como se evidencia en la norma indicada, que literalmente reza: B. Ejecutar el programa de alimentación escolar con sus propios recursos y los provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el acompañamiento técnico acorde con sus competencias. Q. Que es deber del Ejecutivo Municipal y el Honorable Consejo Municipal garantizar la calidad y continuidad de los programas sociales de la entidad independientemente del cambio de vigencia fiscal, así como las implicaciones en la contratación pública de la Ley de Garantías Electorales, Ley 996 de 2005, por lo que se hace necesario apropiar los recursos correspondientes para garantizar la suscripción del convenio e inicio de procesos de contratación para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE desde el año en curso para la vigencia 2026. En mérito de lo anterior expuesto, acuerdo, artículo 1, autorizar a la alcaldesa municipal, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Ley 1483 del 2011, a comprometer vigencias futuras excepcionales hasta por la suma de 258.632.175 pesos, con el fin
de atender el programa de alimentación escolar PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Armenia, Antioquia, desde el primer día del calendario escolar del año 2026, conforme a los criterios establecidos en la resolución 00335 de 2021, en el decreto 1852 de 2015 y respondiendo a los indicadores del Plan de Desarrollo 2024-2027 y los lineamientos del MEN, del PAE y las directrices de la Secretaría de Educación de Antioquia, SEDUCA, Subsecretaría de Calidad Educativa, Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, la circular externa número 001 de 2024 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, UAPA, resolución 00335 del 23 de diciembre de 2021 y sus respectivos anexos, con el propósito de adelantar procesos contractuales en las cuantías, fuentes de financiación y vigencia que señalan a continuación. Aportes Gobernación de Antioquia, circular 2025 090000000168 de 2025, 219.908.791 pesos. Aportes Municipio SNP PAE 2026, proyección SICODES 38.723.384 pesos. Total Bolsa Común PAE 2026, 111 días calendario, 258.632.175 pesos. Proyecto 2025-000000-18951. Implementación de estrategias para fortalecer la cobertura y calidad del programa de alimentación escolar PAE Armenia. Programa Plan de Desarrollo. Programa 2201, calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. Valor 219.908.791. 38.723.384. Vigencia 2026. Fuente: Gobernación de Antioquia. CONFIS, acta número 23 del 23 de julio del 2025, para comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia 2026. En esa fuente hay 219.908.791 y para SNP, asignación especial PAE, Sistema de Nivel de Participación y Destinación, hay 38.723.384 pesos, para un total de 258.632.175 pesos. Artículo 2. Autorícese a la Secretaría de Hacienda Municipal para que realice las adecuaciones presupuestales a fin de expedir las disponibilidades necesarias para cumplir con el presente acuerdo municipal. Artículo 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción legal. En los anteriores términos, pongo en conocimiento de todos los honorables concejales el trámite que se le dio al proyecto de acuerdo en la comisión. Atentamente, Fernando de Jesús Bolívar Laverde, presidente de la comisión segunda. Ha sido compartido y leído el informe de comisión, señor presidente y demás concejales. Gracias, José Fernando. Pues ahora entonces, compañeros, fue leído el informe de ponencia del primer debate, trámite que se le dio a este proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza a la alcaldesa a contratar con vigencias futuras. Es básicamente lo que van a adelantar, lo que plantean el proyecto es comprometer los recursos para gestionar con la gobernación el convenio de alimentación escolar, sobre todo pues, en el marco de la próxima ley de garantías que inicia el 8 de noviembre. Entonces, hasta esa fecha se pueden celebrar convenios entre los municipios y los departamentos a nivel nacional. Desde esta fecha para las elecciones del próximo año, las de primera vuelta y si hay segunda vuelta, hasta la segunda vuelta,
las entidades territoriales, en este caso los municipios, no pueden contratar de manera directa la ejecución pues, de convenios, proyectos, en general directamente entre el municipio y la gobernación, entre el municipio y el ministerio, entre el municipio y una asociación de municipios, entre el municipio y una entidad pública. Básicamente pues, no se puede contratar. Entonces lo que plantean justamente son las facultades para que esas contrataciones se puedan hacer en el 2025, comprometiendo las vigencias del presupuesto de 2026. Por lo pronto, entonces, es lo que tenemos de este proyecto. No sé cuántos de los concejales de la comisión pueden ampliar un poco volver al estudio y ver lo que tenemos pendiente para terminar de darle trámite a este proyecto. Buenas noches, compañeros concejales, muy buenas noches, Fernando, y las personas que nos alcanzan a ver por los diferentes medios de comunicación. Escuchando el informe de la comisión y parece muy acertado de usted, señor ponente, y que solicitamos los documentos. Esos documentos son muy importantes porque, primero que todo, este proyecto garantiza que nuestros niños tengan asegurado su alimento, y eso es muy importante. Pero también tenemos que brindar este acuerdo en lo siguiente. La ley 1483 de 2011 regula la vigencia de culturas profesionales, y el capítulo segundo de la ley 819 de 2003 establece los principios de sostenibilidad fiscal y planificación plurianual y la evaluación de los resultados. En ese sentido, si pasa, pues, se aprueba esto, la ponencia, el otro debate, me gustaría presentar una proposición que ya hasta la raíz para que el acuerdo quede blindado, y sobre todo en el artículo primero, que cómo quedaría más o menos este parágrafo, que la autorización conferida mediante el presente artículo se entenderá condicionada por el cumplimiento integral de los requisitos establecidos en la ley 819 de 2013. ¿Qué dice esta ley? Me pongo a mirarla y dice que debe cumplir unas certificaciones que ya las pedimos. Ya las pedimos, pero también que quede expresamente dentro del articulado en un parágrafo de que se solicitaron y que no es viable la ejecución de este acuerdo cuando se apruebe si no están estas certificaciones y si no se cumple. ¿Por qué? Porque yo sé que es muy importante y yo no voy a, políticamente voy a cubrir una ligereza del deporte de la administración que vuelvo y le digo, lo presentaron muy a la carrera, demasiadamente a la carrera, y muy generoso usted, señor presidente, le reconozco eso, y también a los concejales de que bueno, vamos a sacarlo rápido, pero rápido no quiere decir que quede mal, ¿cierto? Entonces, si llega a pasar esto, que quede blindado ese acuerdo, diciendo que no se puede ejecutar, que no se puede llevar a cabo si no cumple estos requisitos que está diciendo la norma. Una norma que es del 2011, la 1483, en su artículo primero, y que dice en el literal D que se debe cumplir el capítulo segundo de la ley 819 del 2003 con esa certificación. Entonces, ahora en el estudio les estoy diciendo que lo debemos de hacer con el fin de que quede blindado el proyecto de acuerdo para que no haya ligerezas, nosotros no aprobemos las cosas y que es mal hecho. Entonces, que quede ahí, que quede constante y que se solicitaron y que lo deben de cumplir. ¿Cierto? Entonces, sí, ya termino. Cuando usted disponga la votación, señor presidente. Sí, desde el mismo miércoles ya
llegado por el momento. Entonces hay que seguir esperando, pues, para que quede todo muy claro, quede conciso y nosotros no tengamos como dificultades, ¿cierto? Y lo dice la norma muy clara, que se deben de tener esas certificaciones. Entonces, es como el señor presidente del estudio que quiero dar esa anotación y quiero dar esa salvedad frente a usted. Muchas gracias, concejal, muy importante su aporte. Y efectivamente, pues, después no se votó porque no llegaron las certificaciones, ¿cierto? Como usted lo dice, pues también quiero decirlo porque de cierta manera pues también tenemos que quedar claro que pidieron prioridad con el proyecto y digamos que se demuestra que el Consejo tiene intenciones de que las cosas fluyan. Tanto es así que la propuesta fue justamente de tomar un cambio de ponente para estudiarlo rápido y uno sabe que este tipo de cosas pues son de trámite y hay que hacerlas, digamos, de manera prioritaria, sobre todo por estos días en los que la gobernación está tratando de hacer esto con los 125 municipios de Antioquia. Entonces, uno sabe que es un tema que hay que darle prioridad, pero muy claro lo plantea usted, Gustavo, y es que justamente todo esté documentado como debe ser y que todo nos quede normativamente correcto. Entonces, esperamos la administración mañana que pueda avanzar con esto y podamos entonces continuar en forma concejal. Gracias, presidente. Muy buenas noches para usted, los compañeros de la mesa directiva, desde la corporación, al amigo Ferdinando que nos acompaña muy fielmente, también las personas que conectan por las redes. Justamente, presidente, a eso iba con lo que determina usted en la exposición ahí, y es ese el tema central de cada proyecto, y en este caso lo que nos concierne hoy en la noche con el PAE. Que importante es saber que desde acá la corporación se está pensando en dignificar también la alimentación para el 2026 de los estudiantes. Y qué bien con la responsabilidad de ustedes como la comisión se esmeraron por hacer el estudio con una certeza de apuro, pero no con una ligereza de tirar de cualquier manera constante que es, sino con un estudio responsable, lo acaba de decir usted, presidente, y también el compañero Gustavo acá, de la documentación que se necesita para brindar este proyecto. Y ahí es donde va el tema, presidente y compañeros, donde se le dice también humildemente a la administración que hay que ser más diligentes y no con tantas carreras meter estos proyectos, y que por el tiempo, por lo que estamos en muy corto tiempo, por este tema de la ley de garantías, ya eso sea a la ventaja, que se apruebe o que se caiga. Es que esa no es la idea. La idea es, y sigo insistiendo y no voy a cansarme de decir, es que tenemos que trabajar en buena coordinación entre administración y corporación para que entre todos saquemos las cosas bien hechas. Pero si sabiendo las condiciones de la ley, las exigencias de la ley, y a última hora resultan metiendo proyectos, con seguridad que esos proyectos son un fracaso. Y acá no queremos fracasos, porque fracasar un proyecto puede ir en contra de todas las comunidades. Muy bien por los estudiantes, que van a tener los recursos asegurados para el 2026, pero que sí sea con responsabilidad, que sea dentro de una buena norma, y que ellos sí de verdad madrugen mañana a traer toda esta documentación que asegura este proyecto. El mensaje final, presidente y compañeros, es que hay muy buena sintonía de la corporación en que este proyecto salga adelante, pero que también haya la responsabilidad interna administrativa
de traer lo que se les pide acá en la corporación para que entre todos sigamos este proyecto adelante, presidente y compañeros. Muchas gracias. Gracias, colega, también para pasar la lista. Gracias, señor presidente. Buenas noches para todos los compañeros, secretaria, los que nos ven por las redes. Muy de acuerdo con el concejal Gustavo, pero me surge otra inquietud, que cuántos públicos tenemos en la administración y siempre con estos proyectos a las carreras. Yo vi las certificaciones que pidió la comisión. Eso fue el día miércoles que lo aprobaron y ya hoy es domingo y no llegó nada, no ha llegado nada. Yo creo que hay certificaciones que son requisito indispensable, y es el certificado de la coherencia del marco fiscal de mediano plazo. O sea, ese no se puede dejar pasar. Si no llega, no se puede aprobar. Y nos estamos cubriendo nosotros como concejales y también el acuerdo, porque es que no sería legal el acuerdo sin esas certificaciones. Entonces, si le pedimos como celeridad a la administración con esta clase de temas, porque después van a decir es que están sesionando por sesionar, pero se les piden todos los requisitos y no los cumplen. Entonces, ¿cómo avanzamos nosotros también como corporación? Entonces, sí, veo muy importante todas esas certificaciones, sin desmeritar que hay unas más importantes que otras, pero sin ellas no sería posible, porque sería un acuerdo que estaría viciado, compañero, y no se puede aprobar, estaría siendo objeto de nulidad por el ente de control. Entonces, quería dejar ese aporte ahí, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Otro concejal sobre el estudio del proyecto. Bueno, entonces sigue en estudio el proyecto 018 del 2025, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, para comprometer vigencias futuras excepcionales en gasto público social, sector de educación para la vigencia fiscal 2026. Estamos en de las rectificaciones que se pidieron, recordarles con esta mitad del proyecto. ¿Qué proponemos para los secretarios, por favor? Lectura de comunicaciones. Por la lectura de las comunicaciones. Decreto número 130 del 16 de octubre de 2025, por medio del cual se modifica el decreto número 129 del 10 de octubre de 2025, por el cual se convoca al Honorable Consejo Municipal de Armenia, Antioquia a sesiones extraordinarias. La alcaldesa del municipio de Armenia, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 315, numeral octavo de la Constitución Política de 1991, las consagradas en el parágrafo segundo del artículo 23, 71 y 91 de la Ley 136 de 1994 y los numerales 1 y 4 del literal A del artículo 29 de la Ley 1551-2012, Ley 2461-2025 y considerando, primero, que la Constitución Política, en su artículo 315, en relación con el Consejo Municipal, le otorga al alcalde municipal las atribuciones de convocar a sesiones extraordinarias en las que solo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. Que la Ley 136 de 1994, en su artículo 23,
Contempla el periodo de sesiones de los municipios clasificados en las demás categorías, tercera a sexta, indicando que éstas sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto por derecho propio 4 veces al año y máximo una vez por día así: febrero, mayo, agosto y noviembre. A su vez, en el parágrafo segundo dispone que los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración. Que el numeral primero del literal A del artículo 29 de la Ley 1552 de 2012 señala que dentro de las funciones a cargo del alcalde en relación con el Consejo Municipal se encuentra la de presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. Que el numeral cuarto del literal A del artículo 29 y bien establece que como función del alcalde, entre otras, la de convocar al honorable consejo a sesiones extraordinarias en las que se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. Que la Ley 2461/2025, su artículo segundo, inciso tercero, señala que en los municipios de categorías tercera a sexta se pagarán anualmente 80 sesiones ordinarias y hasta 40 sesiones extraordinarias al año. Que el Honorable Consejo Municipal de Armenia, Antioquia, es un actor determinante de los proyectos que se requieren para el desarrollo de la municipalidad. Que la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, mediante el decreto 129 del 10 de octubre de 2025, convocó a sesiones extraordinarias al Honorable Consejo Municipal con el fin de estudiar y decidir únicamente sobre los proyectos de acuerdo por medio del cual se autoriza a la alcaldesa del municipio de Armenia, Antioquia, para comprometer licencias futuras excepcionales en gasto público social, sector educación, para la vigencia fiscal 2026. Que se requiere incorporar nuevos proyectos de acuerdo para su estudio y por lo tanto prolongar el periodo de convocatoria realizado mediante el decreto 129 del 10 de octubre de 2025. En mérito de lo antes expuesto, decreta: artículo primero, modificar el artículo primero del decreto número 129 del 10 de octubre de 2025, el cual quedará así: convocar al Honorable Consejo Municipal de Armenia, Antioquia, a 4 sesiones extraordinarias a partir del día 11 de octubre de 2025 inclusive, y máximo hasta el día 30 de octubre de 2025, con el fin de estudiar y decidir únicamente sobre los siguientes proyectos de acuerdo. Primero, proyecto de acuerdo número 18, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa del municipio de Armenia, Antioquia, para comprometer vigencias futuras excepcionales en gasto público social, sector educación, para la vigencia fiscal 2026. Segundo, a continuación, estudio y debate del proyecto de acuerdo número 17, por medio del cual se autoriza el cambio de destinación de unos predios de propiedad del municipio de Armenia, Antioquia. Artículo segundo. Remitir copia del presente decreto al Honorable Consejo Municipal de Armenia, Antioquia, para los fines pertinentes. Artículo tercero. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, publíquese, comuníquese y cúmplase, dado en el despacho de la alcaldesa municipal de Armenia,
Antioquia a los 16 días del mes de octubre del año 2025. Marta Lidia Parra Gil, alcaldesa municipal. Son todas las comunicaciones, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Como escucharon, concejales, tenemos entonces el decreto por medio del cual se amplía el periodo de sesiones extraordinarias que había sido decretado hasta el día de hoy para dar estudio al proyecto 018 que acabamos de leer, que está en estudio. Por medio del decreto entonces amplían el estudio de este proyecto hasta el 30 de octubre e igualmente reviven el estudio del proyecto el 017 relacionado entonces con el tema de los lotes del municipio, el cual es concejal ponente de Urbano. Entonces se abre igualmente pues, el plazo para que podamos dar entonces la ayuda a estos dos proyectos que hemos quedado en estudio y nuevamente pues traer al debate y discusión y posterior votación del proyecto de los lotes. Algún concejal sobre el tema. La idea pues mañana es continuar ya con el proyecto de los lotes del próximo debate frente al mismo. Pero pues, por lo pronto ahí también podría nuevamente agregar algo. Bueno, entonces ya saben que también sigue en estudio nuevamente el proyecto 017 de los lotes. Continuamos a agregar entonces el programa del día. Proposiciones y asuntos varios. Tenemos proposiciones para el caso. No, señor presidente. Bueno, asuntos varios en los concejales. Bueno, entonces vamos a organizar la sesión del día de hoy, de 8 y 13 de la noche. Se cita para mañana, lunes 20 de octubre a las 7 de la noche. Muchas gracias, Dios nos